Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene usted? Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente delante de tu presencia, buscando tu palabra, creyendo, Dios mío, que al encontrarla traerá para nosotros el valor de un tesoro escondido. Dios mío, tú eres el único que puede proveer para nuestra condición espiritual. Hoy nos acercamos a ti, esperando de ti, Señor, que venga el sustento, que venga la fortaleza, que venga tu riqueza, para que nuestra vida, Señor, pueda ser beneficiada. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu palabra. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Sabe que este verso que acabo de citar en el verso 3, siempre me inquietó a mí mucho de considerar que el reino de los cielos es de aquellos que son, les llama al Señor, pobres en espíritu. Yo pensaba que el reino de los cielos eran de los que están enriquecidos en el espíritu, y a mí me costaba trabajo considerar este pasaje, pero me he dado cuenta que un pobre es aquella persona que está en una condición de necesidad, y en este caso espiritual. Nunca podemos nosotros llegar a decir: no tengo más necesidad. El que se considera pobre es aquel que busca. El que se considera rico, ¿para qué busca si ya tiene mucho? Si usted puede decir que tiene mucho, déjeme decirle, necesita sentir que necesita más. Yo me recuerdo un día cuando el Señor habló a mi vida, porque yo quería entrar en otra dimensión del Evangelio. Y entonces me dio una palabra y me dijo: aún no sabes nada. Y habían pasado 11 años de la lectura bíblica, de la instrucción, de la predicación, cuando llegó esa palabra a mi vida. Y entonces tuve que acercarme en esta condición, como una persona que está necesitada. Ojalá que usted pueda sentirse así siempre, necesitado de recibir la palabra. Hay quienes no se sienten necesitados de recibir la palabra, y por ende, hermano, no procuran todas las ocasiones cuando la palabra es impartida. Déjeme decirle que el Señor, al conocer nuestra condición, envía su buena palabra, y lo que Dios quiere es saciar nuestra condición espiritual. A nuestro espíritu realmente no le damos tanto como debiéramos de darle. A nuestro cuerpo le hemos dado hasta enfermarse, porque muchas veces, hermanos, de tanta comida, el cuerpo se pone en dificultades. Pero también el alma necesita sus porciones, y a veces al alma le damos demasiado también, pero hay una parte que necesita más, y es la del espíritu. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que tienen necesidad más del espíritu. ¿Cuántos de aquí tienen más necesidad del espíritu? Déjeme decirle, siempre habrá ese deseo de recibir más. Y entonces, cuando uno tiene hambre del espíritu, uno busca en su casa, uno busca de día, uno busca de noche. Cuando usted llega y se va a acostar, y usted agarra su teléfono y usted busca por ahí algo que le edifique, usted le está mostrando al Señor que todavía tiene más deseo de más antes de dormir. Cuando usted se levanta y usted pone su mente con el Señor, usted le está transmitiendo al Señor que tiene necesidad de Él. Cuando usted le hace una pregunta, cuando usted está buscándolo, cuando usted le está diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? El Señor está viendo que todavía hay hambre. Y déjenme decirle que hay una palabra que fue anunciada en el Antiguo Testamento, donde decía que vendrían tiempos donde el Señor enviaría hambre.
Pero hambre no de pan de la tierra, sino de oír palabra de Dios. Y dice que mucha gente la buscará, pero no la encontrará, porque el tiempo de encontrarla es ahora. Ahora que es el momento de impartir la palabra. Mucha gente, hermano, no está valorando esto. Con que usted lo valore. Porque déjeme decirle que bueno fuera que todos lo valoráramos, que tuviéramos hambre de seguir escuchando mensajes. Hay quienes todavía, después de venir a la iglesia, oyen un mensaje, llegan a su casa y están buscando por otro lado otros predicadores, y el Señor ve eso como una gran hambre. No comezón de oír, porque el tener comezón de oír también se puede convertir en un estorbo, porque puede envanecer. Pero cuando se tiene necesidad espiritual, cuando usted dice, Señor, yo quiero que me llenes. ¿Cómo se llena uno del Espíritu? Dice el apóstol Pablo, con cánticos, con salmos, con cantos, con himnos, con meditación, con oración, con búsqueda. Cuando usted está buscando al Señor y usa todos esos recursos que Dios le da, Él ve que usted tiene una condición de que necesita más. ¿Cuántos necesitan más? Ojalá que nunca se canse. Dígale, Señor, que nunca pierda el apetito. Porque déjenme decirle que hay gente que está en la condición literal de la tierra pobre y tiene hambre. Pero hay gente que está pobre y ya no tiene hambre porque está tan enferma que ya no tiene ni siquiera el anhelo de comer algo para que no se torne en una dificultad. Pero en la dimensión espiritual, hermano, nosotros necesitamos estar pobres pero necesitados con mucha hambre espiritual. ¿Cuántos tienen hambre? Si usted tiene hambre, el Señor le va a saciar. Y encontré un pasaje en el capítulo 18 de Lucas 18:9, donde el Señor Jesucristo hizo énfasis en una condición de dos personas. Y yo quiero decirle que en el capítulo 18 de Lucas, en el verso 9, dice así la Escritura: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Evidentemente, el que despreciaba a los demás no era un pobre en espíritu, sino alguien que estaba ya, hermano, que ya no necesitaba más. Estaba ya, había alcanzado según él la dimensión espiritual y ya no necesitaba de más. Y entonces empezó a evidenciar ahí una gran necesidad, pero que no se daba cuenta que estaba necesitado. Dice en el verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Una de las evidencias de una condición fatal donde se está teniendo la necesidad de alimento pero que no se quiere alimentar es una condición enferma. Y esta condición enferma decía que empezaba a compararse con los demás hombres. Nosotros nunca podemos caer en ese error, porque entonces estaríamos enfermando. Tenemos que ver con nuestros ojos al autor y consumador de la fe y ver la medida que tenemos que alcanzar. Y entonces nunca nos sentiremos mejor que nadie, sino que sentiremos la necesidad de obtener más, de desarrollarnos más, de esforzarnos más, de alcanzar la medida para la que Dios nos ha llamado. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando llega esa pobreza espiritual y se llega a contaminar a alguien con que ya no tiene necesidad de más alimento, empieza a compararse con los demás y empieza a ver al que menos viene. Y dice, pero yo sí vengo. Déjenme decirle, eso no nos hace mejores. Lo que nos hace mejores es que estemos queriendo alcanzar lo que Cristo ha puesto como meta, y es la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos anhelan alcanzar esa estatura? La anhelamos en el nombre de Cristo. Dice, yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y luego dice, ¿por qué? Yo ayuno 2 veces por semana. Déjeme decirle que hoy en día mucho se oye del ayuno. Y yo no digo que el ayuno es malo, es bueno, pero si se usa en la forma correcta. Porque cuando se empieza a anunciar, ya está la condición anulada. ¿Por qué? Porque ya tuvo su recompensa al ser ayunada y ser reconocido como consagrado. Mejor que no se sepa delante de los ojos de los hombres y que se sepa delante de los ojos de Dios. Yo ayuno 2 veces por semana. Y otra cosa que he visto, que
algunos les hace sentirse mejor que otros, y es que dice: yo doy el diezmo de todo lo que gano. Mire, déjenme decirle una cosa: para Dios hay algo más que el diezmo, y es el 100% de tu corazón. Amén. Porque el 10% es, yo le aseguro, hermano, que ni los meseros están contentos cuando usted les deja el 10% de propina. Ellos le ponen 30, 50, 60, y yo les digo: ¿y su nieve de qué la quieren? ¿Porque está más cara que la comida? No. Pero tampoco, hermano, los meseros se quedan contentos cuando les dejamos el 10%. Han de decir estos tacaños, ¿verdad? Y usted cuando salga al restaurante diga: rechazo toda maldición de la tacañería, a su nombre. Pero si es de los que dan 50, pues no tiene que decir eso, va a recibir elogios. Y entonces usted, cuando deje su buena propina, diga: recibo la bendición. Amén. Bueno, dice que este hombre tenía su confianza en sí mismo como justo y decía: yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, dice aquí, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Qué era lo que estaba evidenciando este hombre? Una miseria espiritual, necesitada de Dios, que tenía necesidad de Dios, pero como consideraba su condición, ni siquiera se acercaba. No se sentía ni siquiera capaz de poderse acercar y alzar los ojos al cielo. Y dice entonces: os digo que este descendió a casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Un pobre espiritual y un rico espiritual. El pobre diciendo: ten misericordia de mí, porque un pobre, cuando está esperando que a alguien le dé algo, está esperando misericordia. ¿Se acuerda de aquel que estaba afuera en la puerta del templo de la hermosa? Dice que lo traían ahí, lo ponían, en Hechos 3 está, donde lo ponían ahí afuera para que él pidiera. Y entonces, hermano, esperando que cuando venía Pedro y Juan le diera algo, ellos le dijeron: mírame en los ojos, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo mejor. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo le aseguro que esa miseria terrena, por haber puesto su esperanza de que lo llevaran al templo, no solamente para que se quedara a la puerta, sino para que pudiera entrar, Dios habilitó que la unción fluyera a través de la palabra de estos dos, Pedro y Juan. Y cuando esa palabra llegó, ese ya no se conformó con quedarse a la puerta, sino que ahora quería entrar saltando y alabando a Dios dentro de la casa del Señor. Ahí puede ver una iglesia que tenía danza. Mucha gente dice: ¿por qué saltan tanto en la iglesia? Porque el cojo de la hermosa entró saltando a la iglesia. A ver, usted cuando le digan dónde dice la escritura que tenemos que danzar, enséñale Hechos capítulo 3 y dígale: si este cojo cuando fue sanado agradecido entró saltando, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria. Es un pasaje muy lindo, hermano, porque mucha gente tiene dificultades porque se siente rica. Pero el pobre, hermano, dice: yo no sé, pero como Dios me vea, pero yo lo que quiero es que Él vea de recibir milagro. Quiero ser testigo, quiero mostrar las fieles misericordias de Dios, porque estaba en una miseria, pero Dios la proveyó para esa necesidad. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios tiene en su corazón proveer para tu necesidad. Quizás haya algo, hermano, que te haya detenido, alguna dificultad, algún problema, algún malestar físico, pero tú vienes delante de Dios y le dices: Señor, quisiera poder danzarte, pero me duele. Quisiera poder danzarte, pero estoy estorbado. Pero aquí estoy para que pongas tu mirada, Señor, en mí, te consideres mi gran necesidad.
Cuando uno llega en esa condición, se convierte de un necesitado físicamente a un necesitado espiritualmente. Y es ahí donde Dios, hermano, está dispuesto a proveer, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. El que viene necesitado, el que viene buscando. A veces llegamos, como platicaba con mi hermano hace rato, a veces venimos, hermano, trayendo a nuestra alma más porque, aunque no se siente bien, pero sé que si la traigo aquí, algo bueno va a hacer Dios con ella. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es el bloqueo, el estorbo que el Señor ha tenido que remover? Porque ha habido ocasiones que venimos, hermano, a deleitarnos. Pues a veces que venimos arrastrando la cobija, como dicen por ahí. Venimos, hermano, algunos he oído que dicen, ya casi tiro la toalla. Nunca la tire. Mejor póstrese delante de Dios y dígale: Señor, provee para mi necesidad espiritual. Porque eso es lo que necesitamos, hermano. Esto es lo que yo vi que agradó a Dios. Porque dijo, de estos dos, dice, hubo uno que no descendió con la respuesta. ¿Y quién era? El que pagaba diezmos, el que ayunaba 2 veces por semana. No le fueron suficientes esas provisiones para poder ser agradable a los ojos de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que piensa que porque ayuna y da diezmos, con eso ya tiene ganado el corazón de Dios? Y Dios aquí dice que no, que es de aquel que se humilla y viene buscando ayuda, el que viene necesitado, el que viene pobre en espíritu. A Dios dice que tiene un lugar en su reino para aquellos que son pobres en el espíritu y se dan cuenta que necesitan ser saciados. ¿Cuántos necesitan ser saciados? Oye, hermano, hay muchas cosas que en nuestra vida tienen necesidad. No tenemos necesidad, hermano, de una ropa elegante. Lo que tenemos necesidad es de las vestiduras que Dios da. De que esas que pueden estar, hermano, que no estén manchadas. ¿Verdad que cuando usted va a una tienda y usted se compra una blusa, un pantalón, una camisa, y luego llega a su casa y el día que se la va a poner para ir a la fiesta del Señor y le ve que está manchado? Santo Señor, ya no tengo chance aquí de regresar a la tienda y ya le quité hasta las etiquetas. Y hermano, aquí cuando viene manchada la vestidura que Dios nos ha dado, hay que limpiarla, hay que tallarla, hay que traerla, hay que decirle: Señor amado, quiero lavar mis vestiduras. ¿Sabe que la iglesia necesitamos tener esta necesidad de tener nuestra mente? ¿Qué otra mancha puedo limpiar? ¿Qué otra mancha? Porque yo me recuerdo que hace mucho tiempo fuimos ministrados por alguien que venía dándonos una administración espiritual. Pero cuando esa persona se volteaba, mi esposa le veía que tenía en su vestidura una manchita. Y entonces dice, no se da cuenta porque está en la parte de atrás, pero trae una mancha. Y entonces yo me pregunté, ¿verdad? ¿Qué sería esa mancha? Es que a alguien le dio la espalda. ¿Sabe a quién se la estaba dando? A su propio esposo. No le estaba haciendo caso. Entonces la mancha no la traía de frente, la traía por atrás porque le había dado la espalda y ya no le hacía caso al esposo. Y estaba ministrando del Espíritu con la vestidura manchada. ¿Qué de las manchas que no nos damos cuenta porque no están así al frente? ¿Qué de las manchas que están todavía por la espalda? ¿Qué de las actitudes, hermano, que a veces son así como a veces nos pasa? Que alguien nos dice algo, no nos gusta y le damos la espalda. Manchitas que tienen que ser limpiadas. La vestidura tiene que estar bien planchada, bien, porque dice que sin arruga también. Sin mancha y bien planchadita. Y decíamos que era la arruga, ¿verdad? Cuando se le arruga uno aquí, ¿verdad? Porque está uno enojado. ¿Cuántos arrugados hay aquí hoy? No vinieron, hermano. Gloria, puro planchado. A su nombre. Perdónenme que me alegre tanto, pero es que la palabra de Dios es mi delicia. Me deleito leyendo la Biblia. Me la paso feliz comiendo de este pan. Pero dice el Señor, pero yo lo que quiero es que se te haga vida adentro de tu vida. Y amén, Señor, a lavar las vestiduras, a no buscar la jactancia, ni la arrogancia, ni el sentirse mejor que los demás. ¿Sabe que hay mucha gente cristiana que nos mira a nosotros pequeñitos como ese otro?
porque no hacemos énfasis tanto en el diezmo ni en el ayuno. Y yo no le digo que no ayune cuando el Espíritu le hable, pero no me lo deje saber. No se lo diga a nadie. Déjelo en secreto con Dios, para que su Padre que lo da en secreto lo recompense en público. Cuando usted quiera dar, yo no le voy a prohibir que traiga sus diezmos si usted lo quiere hacer. Yo creo que yo no los debo de cobrar. Pero si usted se los quiere dar al Señor y lo hace con todo su amor, hágalo. Tampoco se lo voy a prohibir, pero no es una demanda del ministerio al cual estoy siendo servidor. Pero si usted siente que lo tiene que hacer, hágalo. Pues yo le voy a decir una cosa: Dios prefiere 100% su corazón que 10% de sus dineros. Porque el reino de Dios no se puede comprar. A Dios no se le puede decir: Señor, te doy mi diezmo, pero porque me he portado mal. No, así no sirve. Va a ser elogioso cuando usted diga: Señor, te he entregado el 100% de mi corazón y ahorita no traigo mucho, pero traigo el 10. Y va a decir el Señor: no importa que sea el 10, sea el 15, sea el 20 o sea 1. Lo que importa es que entregaste 100% de tu corazón. ¡A su nombre! Bueno, entonces vamos a pasar, hermano, a ver qué más tiene un pobre espiritual. Estamos considerando los pobres en espíritu porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces vamos a Isaías capítulo 55 y el verso primero. Isaías 55:1. Hay un mensaje aquí para todos. No le di mucho entusiasmo. Para todos los sedientos. Hermano, yo me acabo de dar un garrafón de agua, ¿cómo va a estar sediento? Vamos a ver si esas aguas le han saciado. Dice aquí: todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero. ¿Cuántos de aquí no traen dinero? Ay, puro bendecido. ¿Cuántos aquí no traen dinero? No le dé pena, hombre, si no lo voy a juzgar. Porque el dinero no es un requisito para que su sed pueda ser saciada. Amén. Amén. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed. Venir, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Sabe que hoy en día en muchos lugares cobran el vino? Pero no de allá afuera, el vino celestial, lo cobran. ¿Sabe usted que desde aquellos tiempos ya había gente que no podía llegar si no tenía con qué pagar? Entonces, ¿cómo le iba a ser predicado el evangelio a los pobres? Cuando llega Jesús, hace una modificación y dice: los pobres pueden entrar. Aquellos que tienen hambre pueden ser saciados. Los que tienen sed pueden ser saciados. Oiga, ¿a usted no le gustaría ir a un buen restaurante que le digan venir y comprar sin dinero? Y comer y comprar sin dinero. Hermano, invíteme a un buen restaurante de esos que no tengan que pagar. No hay. No hay. Pero Dios sí tiene. Y de esta comida, ay, hermano, se acaba la miseria, se acaba la pobreza. Amén. Entonces dice: venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Entonces, hermano, ¿por qué da lugar para que traigan ofrendas? Es que yo no se estoy vendiendo eso, estamos pagando la renta. Y a propósito, este mes quedamos cortos en el cumplimiento del pago de la renta con más de $500. ¿Usted cree que el que nos renta, usted cree que él dice: no se preocupe, rente sin dinero? No, de algún lado tuvo que salir. Amén. No se lo digo para que tenemos que tener conciencia, porque nos concierne a todos los que somos de esta casa cuidar que esta casa esté en condiciones así. Porque qué cosa más terrible, hermano, que digan: no, estos cristianos no pagan la renta. Santo su nombre. Yo dije: no, Señor, gracias a Dios, vamos a cubrir ese gasto. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿usted qué piensa? ¿De dónde sale ese dinero? Déjeme decirle, el que renta
No le interesa si está la iglesia llena o no está llena. Lo que le interesa es un negocio. Pero a nosotros sí nos interesa que este lugar lo sigamos ocupando. Entonces tenemos que hacer conciencia, porque aunque otros meses hemos salido más que vencedores, esta vez no salimos así, pero casi salimos perdedores. Entonces, esto lo tenemos que saber. No se cobra la entrada, no le exijo sus diezmos, solamente estamos dándole al Señor gratitud por lo que hemos recibido de su mano. De lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos, decía el proverbio. Entonces, aquí dice la Escritura en el verso 2, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Qué es pan? No estoy hablando de la tierra, estoy hablando del cielo. ¿Qué es pan? Jesús es el pan que descendió del cielo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es Jesús? En lo que no es su evangelio. Ay, entonces como que Dios dice, ok, quieren salir de la miseria, vamos a darles una llave. En vez de gastar tanto dinero por otras cosas, gasten en lo que sí es pan y no en lo que no es pan. Y dice aquí, vuestro salario en lo que ¿qué? En lo que no sacia. ¿Sabe qué es lo que no sacia? Que quiero uno y quiero otro y otro color y ahora unos altos y ahora unos más chaparritos y ahora con plataforma y ahora con acampanado y ahora con cuello largo y ahora con camisa corta y ahora color verde y ahora color morado y ahora color rojo y ahora dorado. Y el guardarropas que casi revienta, y dice el Señor, en lo que no sacia, porque nunca se sacia uno, ¿no? Y ahora quiero una corbata verde que tenga manchitas, y ahora una lisa, y ahora quiero una tutti frutti, porque va a empezar la primavera. Oye, hermano, ¿y cuánto le costó la corbatita? Barata, $45. Tanga. Santos, ¿no? ¿Y cuánto trajo a la iglesia? Pues como dijo una hermana, ¿verdad? Que estaban un día platicando los billetes y le decía uno al otro, dice, ¿y a ti cómo te va? Uy, a mí me la paso bien suave. El de 20 decía, a mí me llevan a restaurantes, hasta me dejan de propina, me llevan con el mesero y veo todo lo que la gente está cocinando y se come. Y el otro le dijo, ¿y a ti cómo te ha ido? Al de a uno le dijo, no hombre, yo me la paso solamente ahí nomás para ir a la iglesia. ¿Y por qué le echan en la ofrenda el de a $1? Y el de 20 se la pasaba en el restaurante. Una parábola la entendió. El que tenga oídos para ir, oiga. Bueno, eso no es para pedirle ofrendas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Verso número 2. Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. ¿Le gusta la palabra? ¿O no le está? Ya le salió una espina ahorita, ¿eh? El pescado le salió espina. ¿Nunca ha comido pescado con espinas? Qué terrible es, hermano, que si uno le da la mordida con todo. Martín nos dice, cuidado porque trae espinas. Y ahí andamos así como cuidando las mordidas, ¿verdad? No hace que se clave por ahí en el paladar una espina. Porque el Señor Jesús, cuando resucitó, nos predicó Enrique, ¿verdad? Que traía pescado con miel y estaba asado y se los dio a sus discípulos. Es el alimento ministerial. ¿Amén? Sí, amén. Entonces la palabra puede ser, hermano, muy buena. Lo dice el Señor, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Esto está mejor que el In-N-Out. ¿Cuánto les gusta el In-N-Out? No le dé pena, hombre, si no me va a dejar a mí que me vea aquí con un panzón, ¿verdad? Que le gusta comer eso. Me dicen, les digo a mis hijas, In-N-Out, yeah. Hoy, como que fue lo mejor que pasó en el día. ¿Les gusta ir al In-N-Out? Pero no, yo puro Factory Cheesecake. Dice el Señor, ¿por qué no gastáis el dinero y comed lo que es bueno? ¿Sabe qué es bueno? Es
Su palabra es buena, porque esa palabra le hace al hombre sabio. Amén. ¿Cuántos necesitan sabiduría de lo alto? Su palabra es esencial para saciar esa necesidad. Si usted se considera pobre espiritual, déjeme decirle, lea mucha palabra, cómasela. ¿Se acuerda que hablamos un poquito que al cordero hay que comérselo desde la cabeza hasta las patas? ¿Por qué? Porque el cordero pascual que representa a Cristo hay que comérnoslo para que pensemos como Él piensa y para que hagamos lo que Él quiere que hagamos y para que vayamos a donde quiera que vayamos. Y Él decía que Él tenía una comida que comer y hacer la voluntad de Dios. Eduardo un día nos predicó eso. ¿Ve que no se me olvida lo que predican? Es que es comer lo bueno. ¡A su nombre! Gloria. Ahora dice, comed lo que es bueno, verso 2, y se deleitará vuestra alma. ¿En qué? Entonces la abundancia de la que aquí está hablando no es de tener, hermano, el refrigerador que apenas si lo puede cerrar. Es tener palabra en el corazón que esté fluyendo, hermano, a no caber. Que donde quiera que usted se pare esté hablando palabra de Dios. Porque yo hay veces que yo pongo a prueba a los que me escuchan. ¿Ha leído donde dice la escritura? Y se quedan así. Si le digo que sí, a ver qué me pregunta. Si le digo que no, mejor me quedo callado. Así le hacían con Jesús, ¿verdad? Le decían los sacerdotes, mejor ni le preguntamos, porque cada vez que contestan nos va como en feria. Entonces yo a veces pruebo a ver si están leyendo la Biblia con preguntas que hago acerca de la escritura. ¿Le hago una? ¿En qué tiempo David salió a la guerra? ¿En qué estación del año? Cuando no fue a la guerra y se quedó en la casa. ¿Verdad? Sigamos. Primavera. Verso número 3. Inclinado vuestro oído, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Entonces, lo que va a vitalizar nuestra alma es la palabra de Dios. Por ejemplo, al que está deprimido, le dice, yo estoy contigo. Y eso es vitalizar su vida. Yo creí que nadie me quería. Y dice el Señor, yo doy mi vida por ti. El que está triste, el que está solo, le dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Entonces su palabra es vida. Se vivificará su alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía a jefe de las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías y a una nación que no te conocía. Correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Entonces, por causa de que tú tienes a Cristo, porque te estás comiendo su palabra y el Señor te está saciando tu alma y estás yendo hacia la abundancia de la vida de Dios, eso va a causar que aquellos se acerquen para querer escuchar de ti la sabiduría que en ti hay. Levanta tu mano. Señor, pon sabiduría en cada uno, la porción que tú tienes para cada uno, para que venga, Señor, la sabiduría de lo alto y haya esa gracia que a otros les cause hambre de comer lo que ellos comen, de escuchar lo que ellos prediquen, del testimonio que ellos den, en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Amén. Sí, amén. Entonces dice el verso 6, buscad al Señor. ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿El domingo? ¿Mientras qué? Mientras puede ser allá. Quiere decir que va a haber un tiempo donde ya no se va a poder. Y lo van a andar buscando y no lo van a encontrar. Oh, hermano. Una cosa es cuando Dios cierra la puerta y otra cosa es cuando se aleja. Entonces dice que vienen días que enviará el Señor hambre de su palabra y la buscarán y no la hallarán. ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de recibir. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está
Cerca. Quiere decir que se puede alejar. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces la palabra tiene un poder que va a hacer lo que Dios quiere que suceda dentro de ti y de mí. Va a decir: Señor, quiero un corazón tierno, quiero quitar la dureza de corazón. Envía su palabra. Y cuando llega la palabra, el que tiene el corazón duro no la quiere oír, pues ya la vio. Y aunque no la quiera atender, pero ya se le metió una semilla que la ponen en tierra, le guste o no le guste la tierra, cuando cae la semilla va a ser su objetivo, va a echar raíces. Se va a tomar tiempo, pero va a empezar a cambiar las cosas. De pronto va a evidenciarse que salió un tallito, y al tiempo una hoja, y el crecimiento, cuando menos acuerde, el fruto. Ay, gloria a Dios, hermano. Dichosos aquellos que oyen las palabras que estás escuchando, porque tú y yo las estamos escuchando, porque las escribió el Señor aquí. Y entonces eso va a hacer que nuestra vida, aunque ahorita esté padeciendo, aunque ahorita esté en una gran necesidad, va a llegar el día en que el Señor, esa condición que nos ha hecho acercarnos a Dios, se convierta en lo que dice el verso 12: porque con alegría saldréis. ¿Cómo entramos? Así como arrastrando la cobija. Pero cuando salgas vas a salir así como con nuevos ánimos, con nueva motivación. Con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. ¿De dónde usted tiene tanta paz? Pues la verdad que no la tenía, pero ya la tengo. ¿Cómo? No sé, debe ser el Señor. Algo hizo en mí. ¿Cómo no? La semilla entró. ¿Y por dónde entró? Por aquí. ¿Y a dónde bajó? Acá. Y de aquí, hermano, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y usted por qué lo veo tan en paz? Y tan contento. Se acaba de subir la gasolina. Ahí abajo, pues más contento. Si sube o si baja, de todas maneras usted está contento, porque usted no depende de la gasolina, depende de ahí arriba. La vida que usted tiene depende de Dios. Amén. En paz seréis conducidos los montes y las colinas. ¿Qué quedamos que eran los montes? Aquello que tiene que nivelarse. Aquella actitud que a veces, hermano, lo pone a uno muy encumbrado. Y entonces dice que los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Si algo va a destacar en tu vida, no es que tienes lo material, sino que tienes las riquezas de Dios. Y esas riquezas de Dios son la paz y es el gozo. Lo que ha hecho la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo no se va a alegrar uno, hermano, si le dicen: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más? Le dijo aquella mujer. Tu fe te ha sanado, tu hija ha quedado libre del demonio. Así Jesús enriqueció vidas, sanando a pobres espirituales que tenían necesidad de que les fuera abastecida la situación que estaban viviendo. Yo no sé qué clase de situación tú estás viviendo. Algunos sí la sé, porque soy su pastor. Dice que el pastor conoce la condición de sus ovejas. Pero déjeme decirle, yo no sé lo que vivías en el día. Por lo que sí te puedo decir es que Dios sí está pendiente de ella. Y no te quiere enviar para allá afuera. Peor de triste que como entraste, te quiere llevar jubiloso
Que cuando llegues a tu casa, antes de entrar y abrir la puerta, primero te des una vueltecita y luego le abres la puerta. Todavía con la viada de aquí. Yo no sé cómo entra, ¿verdad? Yo no sé cómo entra Enrique a su casa. Le hace así, le hace así. Yo no sé cómo le hace, pero entra. Aleluya. ¡A su nombre! Gloria. Lo pongo de ejemplo porque nos entendemos. Prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán sus palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Qué será lo que dice la Escritura? Que en vez del espino, ¿qué será el espino? ¿A quién le pusieron una corona de espinas? Al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué piensa que significa eso? Los ataques en la mente con pensamientos hirientes. Muchas veces palabras ofensivas. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús le decía: si eres hijo de Dios, y tú que te crees rey, te crees al rey del universo diciéndole que se cree, y le dice: y decís bien porque lo soy. Y dije: ¿qué más motivos tenemos para matarlo? Decía. Ya se cree el rey de los judíos, y ahora que él regrese ya no van a hallar qué hacer con él, porque van a decir: si era rey, y rey de reyes y señor de señores, el rey del universo. Aquí le tenemos que cambiar, le tenemos que modificar un poquito el nombre que dice ahí Adulán. Y ya entendí, ya le dije a mi esposa: vamos a procurar cambiar ese nombre, le vamos a poner Jesús, el rey de Adulán. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Si usted se motiva, diga amén, hermano, desde cuando lo hubiera puesto. Porque si no, parece que Adulán es la solución, y no es Adulán, es el rey de Adulán, que es el Señor Jesucristo. A su nombre. Entonces dice, hermano, que iba a cambiar el espino en ciprés. Esto a mí me habla, hermano, que los cipreses eran árboles que según Cantares 1:17, Cantares capítulo 1 verso 17. ¿Cuántos de aquí han sufrido burlas? Amén. Críticas, señalamientos, ofensas por ser cristiano. Ay, hermano, se meten en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando y está viendo. Dice: por causa de que creen en mí, ¿están siendo agredidos? Si supieran lo que están haciendo, nunca lo hubieran hecho. Pero dice el Señor que esas espinas las va a cambiar en cipreses. Y dice Cantares 1:17: las vigas de nuestras casas son cedros y nuestros artesonados cipreses. Quiere decir, hermano, que el Señor te va a hacer a ti una vida que pueda adornar la casa de Dios. Ay, hermano, tantos datos que te dicen: ¿y eso que eres cristiano? Y va a decir el Señor: y a mucha honra. Cuando usted le pregunte: ¿usted es aleluya? Diga: sí, requete aleluya. ¿Por qué? Porque a grano, cuando le digan a usted: ¿y usted es ujier? Dígale: a mucha honra. Ya quisiera usted servirle al Señor. No saben a quién le sirven, porque al que yo le sirvo, hasta digo que de gran honra. Ay, hermano, hay gente que dice: ese es su trabajo. Uy, yo tengo acá en la Casa Blanca. Casa Blanca, Casa Blanca, hermano, está más negra que otra cosa. Usted la ve blanca por fuera, pues está más negra que otra cosa por dentro. Porque allá adentro es una guarida de sinvergüenzas. Pero el reino de los cielos, la calle de oro y el mar de cristal, aleluya, y las cámaras secretas, de ese reino pertenece usted, a la Jerusalén celestial. gracias, Señor. La que no se corrompe como aquí, como el oro de la tierra, donde la orilla y el orín corroen. Usted pertenece a un reino donde no hay corrupción. Diga usted: Dios me ha hecho ciudadano donde no entra la corrupción. Donde no entra la corrupción. Usted aquí tiene Jerusalén, no deje entrar la corrupción. Póngale prohibida, póngale así un círculo así: cero corrupción. ¡A su nombre! Bueno, entonces, ¿y qué es la ortiga? ¿Nunca le han pasado una
ramita de ortiga por un brazo que no tiene manga. ¿Y qué pasa? Comezón, ¿verdad? Le da uno comezón la ortiga. Dice la escritura en Job capítulo 30 y verso 6. Fíjense lo que dice ahí, ¿por qué da comezón? Santos o no. Moraban en valles de terror. ¿Ya está ahí? Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Verso 7. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Dice el verso 8. Necios, sí, hijos sin nombre, echados a latigazos de la tierra. ¿Sabe de quién está hablando? De los chamucos. Se van y se esconden debajo de las ortigas. Y de repente pasa uno con camisa corta, manga corta, y le da un arañazo. Y se va con una comezón terrible, porque dice que ahí los ponían y los echaban de la tierra a latigazos. Usted sabe que Jesús un día sacó a latigazos a unos que se habían metido al templo. ¿Y qué están haciendo en el templo? Vendiendo nachos con queso, con chile jalapeño, sodas de bote, aguas, la que sabe tamarindo, la que parece tamarindo y la que es de tamarindo. Padre amado, de todo vendían. Y dijo el Señor, no. Y sacó el cinturón, hermano. Ajá, y el Señor una vez lo vi encendido en el celo. Y le dijo, perdón Dios mío, el celo de tu casa me consumió por celo. No por celos amargos, por celo santo. Dijo, tu casa será llamada casa de oración. Este lugar no es para andar haciendo rifas ni vendimias, porque Dios tiene látigos para eso. Ay, hermano, con razón usted aquí no vende ni predicaciones. No, se las damos gratuitamente, porque a mí no me las cobró el Señor. Yo no crea que le puse ahí $10 para que me diera el mensaje para esta noche. Yo nomás lo único que hice fue comprar sin dinero. Fui y le dije, Señor, ¿y ahora qué nos vas a dar de comer? Y dice el Señor, mira. Y cuando vi como que los pasajes me decían, aquí. Y de ahí es donde sale la palabra. ¿Cómo la voy a vender, hermano? Si dice la escritura, cómprala, venda, pero no la vendas. Podrá alguien costarle, pero que no la venda. Es una mentalidad sana, limpia, sin malicia, sin avaricia, sin codicia. Entonces dice que ahí, hermano, estaban las ortigas que iban a ser tornadas, las ortigas. ¿En qué? En el mirto. ¿Y qué es el mirto? Según la escritura, lo deja ver en Nehemías capítulo 8, verso 14, dice así: y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del séptimo mes. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades y en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculo, como está escrito, para celebrar fiesta. Ay, hermano, dice el Señor, mira, todo aquello que antes te causaba molestia, ahora el Señor, cuando tú te dispongas, te va a cambiar como alguien que venga a adornar los servicios en la fiesta. Hay gozo en la casa del Señor. Aleluya. Porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. ¿Y lo que más dice? Gózate. Gózate y alégrate, porque Dios, hermano, quiere que cada uno aprenda a hacer fiesta. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos ya están aprendiendo a hacer fiesta? Amén. Ay, hermano. Aleluya. Yo me acuerdo de un hermano que llegó a la iglesia y dice: mira, Eduardo, yo voy a la iglesia y yo no voy a mover un pie si Dios no me hace que lo mueva. Y llegó y se paró y se puso así. Le dije: estás bien equivocado. No dice la escritura, abre tu boca que yo la llenaré. Aleluya. Si tú te dispones,
repente Dios te usa. ¿Usted cree que David nomás se quedó hasta que la onda de vueltas? No, hombre, se lo come el filisteo. Empezó a correr y empezó a dar vueltas y agarró la piedra, iba dando vueltas, iba dando vueltas, iba dando vueltas y ¡pum! Cayó el gigante. ¿De dónde agarró la fuerza? De las vueltecitas que él empezó a dar. Cuando tú te empiezas a disponer, de repente te toma el espíritu, suceden cosas maravillosas. Gloria a Dios, aleluya. Tú llegas y empiezas a decir, no tengo mucho gozo, pero me voy a gozar. Y de repente llegas y empiezas. Cuando menos acuerdas, ya estás brincando y dando vueltas. Y van a decir, ¿usted qué le picó? No le picó nada, lo tomó el espíritu. Y empezó a gozarse y empezó a ministrar. Y de repente salió todavía hasta conviada aquí. Aleluya. Sale allá afuera bien sonriente. ¿Y qué tiene? Anda embriagado, hermano. Pero si aquí ni sirvieron ni siquiera agua, más que unas botellitas, pero dijo el Señor que la convierte en vino. Aleluya. De repente nomás le dio un traguito al agua y sale con el gozo del Espíritu, hermano. Porque lo que Dios tiene para su pueblo es abundancia. Sí, amén. Bienaventurados los pobres, porque a esos Dios está dispuesto a saciarlos. Al que llega, hermano, por ahí con un montón de actitudes, que viene enfadado, pero llega a la iglesia y se dispone y dice el Señor, te voy a cambiar el lamento en gozo. De repente el pobre es saciado. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Dios necesita es gente que tenga hambre y sed de Él, que venga a la iglesia aunque no tenga ganas de venir. Porque hay gente que dice, hoy no tengo ganas de ir, no voy. Y pone a dieta al espíritu. Pero hay gente que dice, ando que me anda llevando el trolley. Pues ya está más moderno, ¿no? Antes el tren. Y llega a la iglesia. ¿Y cómo es que llegó, hermano? No sé, pero necesitado. Algo necesito. Siento como un pescado que lo sacan del agua. Así me siento. Ya no me le hace. Empieza. Viene que no puede ni hablar. Pero de repente lo sacian aquí y sale, hermano. Amén, gloria a Dios. Ese pobre sale enriquecido. Amén. Para esos es el reino de los cielos, para los que vienen bien amolados. Gloria a Dios, aleluya. Llegamos amolados, pues salimos bien bendecidos. Amén. Llegamos como así, como que nos están arrastrando, pero salimos en las nubes, hermano. ¿Sabe cómo sale usted de aquí? Como cuando pasa por donde están sacando pan calientito. Casi se va flotando. Sale usted feliz. Le dice a la esposa, ¿y ahora no vamos a ir al Jack in the Box? No, mi vida. Mira, vamos ya a descansar. Unos compres y te duermes. Dice, está bien, está bien. Ah, pero si no le dan la ministrada esa. ¿Cómo? Que no va a haber Jack in the Box. Ah, nomás por eso vino a la iglesia. Si es que a la salida vamos. Yo iba hace muchos años. Yo iba a dar un estudio bíblico. Ya acabé. Entonces, íbamos a dar un estudio bíblico. Nos juntábamos todos los viernes a estudiar la Biblia. Porque donde yo iba a la iglesia, sabíamos que el sábado empezaba a las 6 de la tarde del viernes y se acababa a las 6 de la tarde del sábado, que es el horario bíblico. Entonces, como ahí íbamos los sábados, entonces nos juntamos el viernes a estudiar. Y entonces pasaba por un señor que nos lo traíamos al estudio y él salía perfumado, arreglado, recién bañado, recién peinado, y llegábamos y salía y decía, ¿ya nos vamos al estudio? Sí, vámonos al estudio. Cuando llegamos al estudio se sentaban así, se quedaba dormido. Yo decía, este hombre le da reposo al Señor con la palabra. Y cuando ya decíamos amén, después de orar, se despertaba y le decía, ¿cafecito con hombres? Eso era todo lo que lo motivaba. Desde que se bañaba y se perfumaba para ir al estudio. El cafecito con dones. Qué pobre. Qué pobre espiritual para llenarse de Dios. No, hermano. No quería recibir la palabra. Lo noqueaba. Otro día le predico de eso, pero ahorita ya acabamos. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí? Ay, que nunca se le quite el deseo de recibir más de Dios.
que siempre tenga usted oídos para oír, que tenga siempre cabida en su corazón un espacio para la palabra de Dios. Ya se sació de todo lo que pasó en toda la vida, pero tiene espacio para la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Pues póngase de pie, de